Bienvenido a este video. Estaremos viendo qué es la tarjeta madre en una computadora. La que estamos viendo ahora es una tarjeta madre, también conocida como placa madre, placa base o motherboard en inglés, que es la tarjeta principal en la estructura interna de una computadora, donde se encuentran los circuitos integrados, el procesador, la memoria, las conexiones principales. En ella se conectan prácticamente todos los componentes de la computadora. Sería la base de la computadora sobre la cual se va instalando los determinados componentes que vayamos a necesitar. Esa tarjeta madre tiene como función principal controlar todos los elementos de la computadora. De ella depende que dichos componentes estén bien comunicados unos de los otros, para garantizar así el funcionamiento del sistema. Es por eso que es un dispositivo sumamente importante dentro de la computadora. Lo fundamental de una tarjeta madre es su calidad, es su unidad que debemos escoger con mucho cuidado. Una tarjeta de baja calidad pondría en continuo riesgo el rendimiento del equipo completo, impidiendo que la comunicación entre los componentes sea realizado a la velocidad normal. Además, puede hacer que el computador se vuelva inestable, causando bloqueos constantes en el sistema operativo. La tarjeta madre está pensada y diseñada para albergar distintos tipos de procesadores de la misma gama. Por lo tanto, existen modelos distintos según los fabricantes. Las tarjetas más utilizadas serían para Intel y AMD. Entonces nosotros tendríamos en la imagen, como podemos apreciar, una tarjeta de video. Si vamos de general a específico, podríamos ver en la parte de atrás de una computadora esto, que sería la caja donde se encuentra, y acá están sus salidas de la tarjeta madre. Las diferentes características, por ejemplo, los puertos para conectar el ratón, el monitor, y enseguida vamos a indicar muchos más. Entonces, eso estaría detrás de la computadora. Si vemos de costado la computadora, vamos a apreciar que tenemos esta forma. Entonces acá ya se puede apreciar mucho mejor y observamos que la tarjeta madre es la que está acá en el fondo, con sus respectivos tornillos sujetado a toda la caja, a todo el case. Entonces dentro de la tarjeta madre es donde vamos a conectar diferentes elementos. Nosotros hemos visto la tarjeta madre es esta sin ningún elemento agregado. Cada tarjeta madre tiene sus componentes y sus especificaciones para el fabricante. Entonces tenemos que saber muy bien para qué tipo de procesador va a ser, si va a aguantar o no a la memoria, a las nuevas memorias RAM y todo ello. Enseguida vamos a especificar con más detalle. Si quisiéramos saber de qué está compuesto la tarjeta madre, vamos a dar una vista muy general y vamos a ver que la mayoría cumplen con esos requisitos. Y ya las nuevas tarjetas madres siguen teniendo los mismos, pero lo único que diferencian son los componentes sumamente más avanzados y el cambio que se da simplemente en cada uno de los zócalos o los puertos o los elementos donde vamos a agregar nosotros a diferentes elementos. Por ejemplo, acá esto que estaría para la memoria RAM, por ejemplo, desde la DDR1, que sería la DDR, hasta la DDR4 va a ir avanzando y cambiando paulatinamente los zócalos, pero sigue estando ahí, sigue teniendo las mismas características, solamente que acá hay un pequeño elemento que va a ir variando para que coordine perfectamente con las velocidades adecuadas según la memoria RAM. Significa que los mismos componentes tiene, solamente que va a cambiar el modo en lo cual va a funcionar internamente, o sea, el manejo de más velocidad a medida que va aumentando el tiempo. Generalmente va incrementando la tecnología y los mismos elementos se reutilizan, pero aumentan más la eficiencia y la eficacia de los elementos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si observamos en la parte de atrás, acá, prácticamente son los mismos. Vamos a repasar acá. Tendríamos en este lugar para el procesador, ya sea de Intel o de otros como AMD, por ejemplo. Tendríamos acá para la memoria RAM y acá sus respectivos puertos, el PCI Express o PCI o otros como el M2 que está acá para lo que sería una memoria SSD, acá reemplazando a los anteriores discos duros que giraban. Entonces acá tenemos esos elementos. Si observamos,
en esta parte se ve y prácticamente es lo mismo. Esta es una tarjeta nueva de hace un año aproximadamente, una tarjeta madre nueva, y estas son más antiguas, pero tienen las mismas características. Si vemos acá, tenemos la ranura para la memoria RAM. En esta parte tenemos un zócalo para el procesador. Tenemos en la parte de atrás, donde habíamos visto precisamente en la caja de atrás, saliendo de la tarjeta madre, tendríamos las mismas características. Para el ratón, para el teclado, un puerto VGA para el monitor, un puerto paralelo. Acá tendríamos también VGA, pero este es un poco más grande. Tendríamos los puertos USB. Acá tendríamos para el conector prácticamente de red, para el audio. Acá tendríamos y otros elementos más que se pueden agregar a medida que vamos colocando acá otras tarjetas de expansión. Entonces, en la parte de atrás generalmente está estos elementos. Por ejemplo, esta es antigua, entonces ¿qué va a variar? Para el ratón y para el teclado ya no vienen de esta manera, pero sigue habiendo para ratón y teclado. Simplemente lo han reemplazado por lo que sería el puerto USB. Este puerto USB ahora lo colocan acá diciendo que es para el ratón y para el teclado, pero sigue siendo la misma funcionalidad para ambos elementos. Igual acá, en lugar de que salga VGA, ya sale el HDMI. Actualmente siguen viniendo con VGA, ya no vienen con estos otros más grandes ni con puerto paralelo. Directamente DisplayPort prefieren ponerlo, o lo que sería un USB 3, la versión 3.0. En la parte derecha se sigue manteniendo el puerto USB en los nuevos en la actualidad, pero en lugar de ser el 2.0 es 3.1 o 3.0. Acá es color azul, pero sigue siendo las mismas características, al igual que la tarjeta acá. Prácticamente para los conectores de red se siguen manteniendo esas características, y también de audio. Entonces lo único que va a cambiar en el futuro simplemente son los mismos elementos, va a tener simplemente que va a haber de más velocidad. Luego tenemos acá la BIOS, que es sumamente importante, y acá está la batería para mantener el mismo. Luego tenemos los puertos PCI acá, y también PCI Express, esto que es de mucho más velocidad incluso en la actualidad. Luego tenemos también otro PCI Express de muchos más conectores. Tenemos acá lo que sería el puente sur y acá el puente norte. Entonces, respectivamente, estos son sumamente importantes. A este puerto norte y puerto sur, por ejemplo, una tarjeta madre Asus lo pone en sus propios componentes sumamente avanzados para que entre todos los elementos se entiendan muchísimo mejor. Entonces, aumenta increíblemente la capacidad de intercomunicación. Luego tendríamos acá los conectores SATA, que ya es común, que no se utiliza PATA, y los conectores de alimentación. Entonces, estos son lo que tiene una tarjeta madre. Si vemos en otro diferente modelo, apreciamos que es lo mismo. Acá tenemos el puente norte, acá tendríamos el puente sur. Acá tendríamos para el procesador, en esta parte, la parte trasera de la tarjeta madre para los diferentes conectores externos o periféricos. Tendríamos acá la BIOS, tendríamos un slot de tarjeta de video acá, puede ser PCI o PCI Express, y también tendríamos la batería propiamente, al igual que conectores ID y la respectiva alimentación. Como vemos, es lo mismo. Entonces acá también tenemos lo mismo. Acá estarían las conexiones en la parte de abajo tenemos las conexiones a la alimentación, las tarjetas acá para la memoria RAM, para el procesador, para el PCI, PCI Express, solo que este, como es un poco más avanzada, tiene acá el conector M2 mucho más rápido para que funcione la tarjeta o en este caso el disco duro. Entonces nosotros observamos que son los mismos. Si vemos una tarjeta, esta es entre las más modernas, una tarjeta madre de entre las más modernas que actualmente recién están saliendo, entonces podemos apreciar que tienen las mismas características en la parte de atrás y en la parte de acá. Lo único que va a diferenciar es el poder que tiene cada uno de los elementos, la capacidad y el potencial. Por ejemplo, acá ya no utiliza lo que sería un USB 2.0, que sería el común, el que utilizamos, el que actualmente está muy extendido. Entonces, ni siquiera es USB 3.0, es 3.1. Entonces, acá vemos que para conectar el pendrive o un disco duro externo es sumamente veloz. Y hemos dicho que ahí mismo se puede conectar el ratón, el teclado y mucho más.
viene con lo que las computadoras actualmente de Apple están viniendo, las Macs, simplemente con un puerto DisplayPort acá increíblemente veloz, al igual que aún mantienen el DVI acá, el HDMI que sigue siendo muy extendido y la velocidad es increíble, al igual que puertos USB 3.0. Solo tiene acá uno que sería 3.1 y los demás ya son comunes USB 3.0, también para conexiones de red Intel LAN. Tendríamos acá de audio 5.1, la salida de audio normal, al igual que salida de audio digital con este pequeño elemento negrito acá que estamos observando. Luego tendríamos acá, esto es el PCI Express 3.0, sumamente veloz. Sigue siendo la misma figura, forma, la misma manera de las anteriores y de las más antiguas que hemos visto, como estas, que son muy antiguas, al igual que estas, son un poquito antiguas, pero en esta sigue teniendo las mismas características, solo que cada uno de estos son muy avanzados, simplemente se han mejorado sobre los ya existentes. Acá por ejemplo tenemos para la parte frontal un USB 3.0 para salir de la parte delantera de la caja. Tendríamos acá un chip precisamente para la intercomunicación entre todos. Tendríamos acá esto que habíamos dicho que actualmente ya es algo normal. Sigue costando un poco más caro lo que serían los discos duros SSD, no los que giran, sino los que tienen puro chips, pero aumenta el rendimiento en más del 50%, especialmente de lectura y escritura del disco duro. Así que los programas corren más rápido, se abren más rápido, el sistema operativo inicia mucho más rápido y todo lo demás. Entonces, acá estaría el puerto M2. Luego tendríamos SATA, acá, que es muy bueno, esto es de 6 GB por segundo, muy buena conexión. Y si nos damos cuenta en esta parte tendríamos para la memoria RAM, y esto ya no es, actualmente está extendido el DDR3, pero como esto está pensado ya para un poco más pesado, para el futuro, y prácticamente el DDR4 que ya está totalmente funcional y aprobado, pero todavía no está extendido. Entonces los que están comprando tarjetas madres ya están comprando con el puerto acá de la tarjeta, en este caso de la memoria RAM para DDR4. Igual acá para Intel está el procesador, aguanta perfectamente el i7 que es muy bueno, y para el i9 prácticamente las nuevas tarjetas ya están viniendo. Entonces observamos que estas son las características de la tarjeta madre. Entonces cuando nosotros vamos a comprar tenemos que preguntar si queremos una tarjeta proyectada hacia el futuro, porque la tarjeta madre es la que menos se cambia. Por ejemplo, podemos cambiar periódicamente lo que es la memoria, en este caso el procesador. Si teníamos un Pentium 4 podemos sacarlo, ponerlo otros, o en la memoria RAM también podríamos poner otras nuevas de más capacidades, siempre viendo si es compatible o no, al igual que nuevas tarjetas de video y todo lo demás. Pero la tarjeta madre es la que en el tiempo se mantiene porque es la base. Entonces al momento de comprar una tarjeta madre tenemos que preguntar precisamente si ya está proyectado el zócalo para el procesador, si va a aguantar un Intel i9, si esto de la memoria RAM está aguantando DDR4, si viene con tarjeta de video incluido, si es para gamer, sin necesidad de comprar ya una tarjeta de video externa. También si viene con puertos de salidas como las que estamos observando acá, con DisplayPort, con USB 3.1, también si tiene este puerto M2 que es sumamente importante. Entonces, preguntando esas características, si me dicen afirmativamente que tienen todos ellos, entonces realmente estamos comprando una tarjeta madre de calidad.